Empieza a grabar Alonso la reunión del Zoom. Empezamos con lo que es la entrevista, con las preguntas que te pasé. Ok. Ya, genial. La profe creo que había dicho que primero teníamos que preguntarle su nombre, aunque ya lo saben, pero... Ya estoy empezando a grabar. Ya. Ok. Rahim, ¿podrías presentarte, por favor? Sí, soy Rahim Ahmed. Tengo un pequeño negocio relacionado al tema de acuarios, al tema de paisajismo y reproducción de algunos peces. Y bueno, acá estoy para tratar de aportar algo en su entrevista. Genial. Muchas gracias. Ya. Entonces, como ya habíamos hablado, la entrevista básicamente se va a basar en lo que son preguntas respecto a la reproducción, ¿no? De algunos peces ciprínidos. Y bueno, empezamos con la primera pregunta, que sería, ¿qué estrategias reproductivas has observado en esta especie de pez, ¿no? Cualquier ciprínido con el cual tú hayas trabajado, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿con estrategia te refieres a cómo es el cortejo entre ellos? Claro, o sea, con estrategia me refiero a que, por ejemplo, ¿qué especie de pez has trabajado? Por ejemplo, ¿O los goldfish. los goldfish? Ujú, ujú. Ya, antes de que se reproduzcan o en el Mm, momento, o sea, por ujú. ejemplo, no sé, hacen un huequito en lo que es el sedimento o No, básicamente cortejo. Ujú. bueno, lo que es el cortejo es cuando la temperatura empieza a subir, más o menos en diciembre, en esta época del año. Cuando empieza a subir la temperatura del ambiente, empiezan como que a perseguir a la hembra. Los machos van tras de la hembra y todo el día la tienen así. E incluso tienes que tener cuidado a veces en no la estresen y la terminen matando, porque la persiguen, ¿no? Y la guían hacia lugares donde puedan poner los huevos, que puede ser bien plantas flotantes o plantas que estén dentro del agua. eh, o también se usa rafia en forma de pompones para que pongan los huevos dentro del agua. Ah, ok. Ujú. Entonces, tú en principio estabas hablando de lo que sucede en condiciones naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso que tú sometes a estos organismos a prácticamente como que a condiciones de acuario, no sé, tú Ujú. tienes que entonces proporcionar la temperatura. Entonces, tú ya, en principio, cuando quieres que se reproduzcan, tú modificas la temperatura. Claro, si quisiera, bueno, yo no modifico la temperatura, dejo que el medio ambiente mismo lo haga, pero si quisiera, claro, Ah, se reproduzca en una época donde no suelen hacerlo, por ejemplo el invierno, tendría que ir subiendo la temperatura día a día, por ejemplo, de 1 grado en 1 grado cada día, hasta llegar a unos 23, 24 grados, para que empiecen el cortejo. claro. Ya, entonces, tú te refieres a que la estrategia reproductiva que has observado, por ejemplo, en machos, es de que persiguen a la hembra antes del coito. Sí, la persiguen. Ajá. Ya, genial. Ya, bueno. Y ya, procedemos con la siguiente pregunta. Bueno, Rahim, una consulta. Entonces, simplemente los dejas que se apareen ahí y no intervienes en el proceso más o menos de recoger los ovocitos, porque Claro. habíamos visto que muchos peces, o sea, suelen comerse a esos después de la A los desova. Entonces, Sí, ¿qué? claro, después de que ya han desovado, observas bien en las plantas o en la rafia que has usado para que pongan que están los huevos, ¿no? Pegados. Eso lo retiras a un balde con agua del mismo acuario o tu poza, con un poco de azul de metileno para que no se honguen los huevos. Y los colocas en el balde con una bomba aireadora, una piedra difusora para que estén ahí y eclosionen Ah, en el ok. balde. Ajá, porque se los comen. Entonces, ya, entonces los separas y los mantienes en ambientes separados, a los huevos Sí, y... separados.
Bueno, primero, Genial. lo primero para la época reproductiva es preparar más que nada a la hembra en alimentos con alta cantidad de proteína para que desarrolle bien los ovocitos, ¿no? Claro. Ujú. Ujú. Ya otra duda respecto a eso, no sé, Renzo, para ya seguir con la siguiente pregunta. Sigamos. Ya, bueno, según tu experiencia, ¿cuáles serían, por ejemplo, las condiciones ideales a las cuales sometes a los peces para que la reproducción sea exitosa? Ya nos habías mencionado que a veces tú dejas que simplemente la temperatura llegue, pero así en condiciones naturales, ¿no? Tú no sometes entonces normalmente eh, a los peces, o sea, no cambias los parámetros. No lo someto, o sea, dejo que la temperatura ambiente cambie, ¿no? O sea, llega en diciembre más o menos y empieza a cortejar. Ujú. Ok, Bueno, y las condiciones, sí, bueno, hablando rápido de donde viven los peces, siempre es mucho cuidar la calidad del agua, ¿no? El tema del amonio, de los nitratos, nitritos, para que no tengan enfermedades, pues estén saludables, también la alimentación, y ya, para poder reproducirlos bien y no se enfermen nunca, ¿no? ok, ya. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿con qué, o sea, bueno, si has trabajado, ¿no? Con algún protocolo de reproducción para, por ejemplo, Goldfish, o simplemente has trabajado con ellos todo de manera empírica. Bueno, he investigado un poco y también he hablado con personas que reproducen estos peces, ¿no? Para poder llegar a manejarlos de mejor manera y lograr que las crías crezcan. El Ok, método básicamente que se puede usar es, no sé, o sea, el tema de, por ejemplo, hacer no sé, se me ocurre los pompones de rafia para que pongan los huevos, luego retirar los huevos toda la rafia a un balde para que eclosionen. Esto ya, una vez que salen los alevines, en 5 días más o menos, alimentarlos con artemia recién eclosionada y pulgas de agua. Y ya, eso. De repente es un protocolo, no sé. claro, sí. ¿Y has seguido, por ejemplo, otra técnica, otro protocolo aparte de ese, o No he siempre seguido otro. empezaste con... Bueno, sé que nunca me he arriesgado, por ejemplo, a presionarlo, ¿no? Creo que he visto mucho que agarran al macho y a la hembra y le presionan como que en el abdomen para que expulsen el esperma y los huevos, pero nunca he hecho eso. Solo lo he visto. Ah, ok, Mm. ya, genial. Ya, la siguiente pregunta sería que, ¿con qué especies de ciprínidos te ha parecido que es más fácil, ¿no? Reproducirlos. Tú me dijiste que habías trabajado con goldfish, Mm. pesebra, creo, y labeos. Eh, no, cebra no. Ah, ya. Bueno, en ciprínidos, goldfish, los labeos, pez arcoíris, que son unos peces de Tailandia. Pero los más sencillos son los goldfish, o sea, son los que siempre se reproducen sí o sí, siempre están, o sea, cuando es época, están ahí en el tema, ¿no? De Ya. reproducción. ¿En qué época tú dirías que se reproducen más? ¿En verano? Sí, cuando estás entrando a verano, cuando cambia la temperatura, cuando empieza a subir. Mm, ya. Y entonces, ¿cuál crees que sería la más difícil? O sea, la especie más difícil de reproducir. Mm, en mi opinión, los labeos, porque en general son extraídos de la naturaleza, de Tailandia los traen, y la reproducción, o sea, en acuarios es súper complicada. No, que pase, ¿no? Son peces muy territoriales, demasiado territoriales, siempre están peleando.
Perdón, ¿es en el caso de ciprínidos? ¿El labio Sí, es ciprínido? los labios. Ajá. Sí. Ok. Ya. Y justo había leído eso de que eran muy agresivos y bueno, tu experiencia entonces lo confirma, ¿no? Aparte Sí, que sí, justamente reproducir en acuarios es muy difícil, ya que he visto que también utilizan tratamiento con hormonas. ¿Alguna vez se te ha ocurrido o has intentado probar ese tratamiento de hormonas? no, Normalmente creo que es hipófisis de peces que utilizan. no, nunca, bueno, cuando estaba en la científica, escuché un poco de eso de profesor Francia de las hormonas para reducirlos, pero nunca lo iba a aplicar. Entonces simplemente lo que haces es importarlos, ¿no? No los Sí. llegas a reproducir. Los goldfish sí lo llevo a reproducir, pero No, los los labeos. labios, sí, importarlos. Ah, ok. Los peces arcoíris, por ejemplo, también que son importados, eso sí los he llevado a reproducir. ¿Y no te parece, o sea, tan difícil como los labios? No, los labios son, bueno, de los peces que he tenido son los más complicados para Mm, tener y sí, son bien complicados. O sea, son muy territoriales, son peces territoriales. ok. Y por ejemplo, mencionabas que habías trabajado con la carpa arcoíris, ¿verdad? Ajá, con la carpa koi. Ajá, las carpas. Ya. Entonces, ¿cómo Ah, no. considerarías que es su reproducción? No, me refería al pez arcoíris. Es un pez mediano. De repente puedes buscarlo ahorita. Digo el pez, Ya. Sí, a ver. Bueno, este pez creo que no pertenece a los ciprínidos, Sí, no es ciprínido. pero en general, digamos que el protocolo que utilizas es básicamente guiarte por El de el separarlos. El ambiente. separar los ovocitos de los progenitores. Sí, sí, separarlos. Y una pregunta adicional. Tú cuando, por ejemplo, el macho y la hembra ya se han reproducido, Ujú. ¿también los separas a ellos, a los machos y a las hembras? Sí, es bueno separarlos para que no estén molestando a la hembra, ¿no? No lo estén estresando. Ah, ok. Sí, Al final, perdón, ¿consideras que el labio es rentable de, este, de reproducir? O sea, si se al final, llegara a lograr reproducirlos y lograr las crías y todo eso, sería genial. Sí, sería rentable. Pero deben de haber otras especies de ciprínidos. O sea, tendría que investigar, ¿no? ¿Cuáles son los ciprínidos de los peces que yo conozco dentro de lo ¿Podrías que... decirnos nombres comunes tal vez de esos ciprínidos que más o menos conoces? Mm, a ver. eh, Por ejemplo, hay los barbos. los barbos también, sí. ¿Has trabajado con barbos? Sí, no los he llegado a reproducir, pero sí he criado un tiempo. ¿Has observado más o menos sus conductas reproductivas tal vez en el periodo que los has Mi criado? consejo. Bueno, o sea, primero me parece que entre machos se pelean, o sea, como que empiezan a nadar en círculos y luego ya como que el que gana, el que es más fuerte, se puede decir, de la pelea es el que se va con la Ahorita hembra. una dominancia, se puede decir, Sí, en los sí, sí, barbos. en los barbos sí. Y también son agresivos los barbos, son otros peces, son bien pesados, son muy o sea, Ya, territoriales también. ok. Em, me habías mencionado que también habías trabajado con el pez arcoíris, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las diferencias que tú ves en lo que es trabajar con pez arcoíris y, por ejemplo, con, Goldfish. con, con goldfish? Ahí está. Con pez arcoíris, ¿a qué especie nos referimos? No lo sé, ¿con qué especies has trabajado tú? O Porque sea, tú dijiste, como me dices que no ujú, eras ciprínido, o sea, de repente no... como, el pez- solamente quiero que me digas como que una diferencia Ya has entre, observado más o menos. ajá, que hayas observado entre una especie que no es ciprínida Ya, a una especie, ajá. ok. Ya, por ejemplo, con los cíclidos, ¿ya?
Ya. Por ejemplo, los cíclidos que he reproducido hace poco son los joya. Son cíclidos africanos. Mm, Y cuidan, bueno, la diferencia con los ciprínidos es que los ciprínidos No hay suelen cuidado comerse parental. huevos, ¿no? Y los cíclidos cuidan a los huevos. Obviamente ok, ponen una cantidad mucho menor que los ciprínidos de huevos, ponen una cantidad limitada. Por eso también los cuidan, ¿no? Es el cuidado parental. genial. Ujú. Ya. Em, ya nos habías mencionado que, por ejemplo, te parece, ¿no? Que en tu opinión te parece rentable reproducir laveos, pero, por ejemplo, trabajar con goldfish, ¿te parece que es rentable, o sea, reproducirlos? Sí, los goldfish que son de muy alta calidad, que son caros. No los comunes, porque los comunes hay criaderos, por ejemplo, en Trujillo y en otras partes de Perú, que reproducen goldfish comunes en gran cantidad y son baratos. Pero hay goldfish que se importan, que son caros, que cuestan 300, 400 soles cada uno, que son de muy buena calidad y eso sí sale a cuenta reproducirlos, porque las crías, hay varias crías, obviamente no todas, porque igual los exportadores, los de Tailandia o que te mandan sus goldfish, obviamente no te van a mandar los mejores que tienen, ¿no? O sea, en genética, cuando tú ya los reproduces, solo algunas crías salen así de bonitas como los padres, pero vale la pena. Mm, ya. ¿Tú alguna vez, ya es una duda personal, has trabajado con esas especies, o sea, con ese goldfish así que son de una calidad superior Solo los he vendido, no los he llegado a reproducir. a reproducir? Ujú. Sí. Ah, ok. Ya. Entonces, seguimos con la otra pregunta. Ya, por ejemplo, en caso de tú observar alguna anomalía en el comportamiento del pez, por ejemplo, en goldfish, Ujú. más que todo en su comportamiento, ¿cómo es que tú reaccionarías ante esta anomalía en el comportamiento, ¿Te refieres en la como a reproducción, una ¿no? enfermedad o a una... No entiendo. O sea, por ejemplo, al momento de reproducirse, o sea, ya están como que en el cortejo, por ejemplo, Ya. pero de repente la hembra, no lo sé, deja de nadar, por así decirlo, y tú ves como que un comportamiento extraño, ¿no? Anómalo. Mm. ¿Cómo es que tú reaccionarías ante esta situación? Bueno, si pasa eso, lo quería separar. Ver que el hambre esté bien o el pez que esté en cortejo se encuentran bien, ¿no? Observarlos porque como es bastante estresante para ellos, o sea, persiguen a la hembra y la muerden un poco y a veces pueden llegar a hacerle daño, ¿no? Entonces tienes que cuidarlos para que no pase eso. Debes separarlos, si es que pasa lo que tú mencionas. Ok, entonces como que no presionarías a que se ejecute, ¿no? La reproducción en sí. No. Ya, genial. Mm, Y Rahim, en todas las, digamos, las experiencias que has tenido en la reproducción, ¿la mayoría han sido exitosas o de repente tienes por ahí algo que te haya pasado, algo fuera de lo común o siempre has Ah, tenido sí, bueno, por ejemplo, resultados? cuando ha pasado que a veces los huevos se han mangueado. Los huevos. por eso es que tú dijiste que utilizabas el protocolo en el sentido de ponerles azul de metileno, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, Eh, has observado como sí, que ya diferencias positivas, sí, sí, resultados. sí. Ah, De ya. ahí, mm, no sé. Creo que nada, o sea, no hay nada fuera de lo común, ¿no? O sea, es sencillo reproducir golf. Genial. Ya. Eh, por ejemplo, ¿tú tienes idea más o menos de cuándo el goldfish llega alcanza, ¿no? La madurez sexual? ¿Tú te das cuenta ya? Solo cuando se persiguen, ¿sabes? Porque
ya están sintiendo la química en el agua, ¿no? Entonces, Mm, parece que es eso. Entonces, básicamente el indicativo para ti es el comportamiento nada más. Sí, el comportamiento. Por ejemplo, eh, tengo un primo que tiene peces y él le vendí goldfish pequeños, ¿no? Hace tiempo. Y después como de un año ya como que empezaban a perseguirse y eran medianos. O sea, ya como que ya alcanzaron la madurez sexual, ¿no? Y pusieron huevos también, aquella vez. Entonces, dirías más o menos que según tu experiencia, el goldfish alcanza la madurez sexual recién al año. Más o menos, Mm, un año. Ya. Ya, creo que eso sería todo en realidad. Pero Ya. no sé si hay otra duda. Yo no entendí muy bien en la parte de que él ponía plantas o rafia, no sé, porque yo había visto algunos casos que ponían plantas para que los goldfish sintieran la presencia de estas como que, y ahí depositaban los huevos. Claro. No entendí muy bien. ¿También pones plantas? Sí, plantas como jacinto de agua, que es la flotante. O también plantas que... Y eso en el jacinto ponen en las raíces, ¿no? En toda la raíz que es grandota. Y también rafia, que es estos hilos de plástico. Y eso es como si fuera un pompón. Y ahí también lo Sí. ponen. Y según tu observación, más o menos, ¿cuál prefiere el goldfish? ¿Las plantas, las raíces o de repente más la rafia? ¿En cuál has colectado Creo que más? ambos. O sea, no hay diferenciación. O sea, en ambos se encuentran el lugar donde ponerlos. Ah, ya. Ujú. Sí, en el caso, por ejemplo, si hablamos de ciprínidos en general, ¿tú crees que tienen preferencia por algo en particular? Bueno, les gusta mucho el tema de cuando es para reproducirse que haya mucha vegetación, ¿no? Ya sea para los barbos o otros peces, la vegetación. De ahí que son territoriales, creo que en general, ¿no? O sea, hay mucho del comportamiento un poco agresivo. Por ejemplo, en los barbos, en los labeos. Y en los goldfish no creo que sea tanto así porque son un poco lentos, ¿no? Pero sí son bastante... O sea, pero me imagino si pudieran nadar más rápido, no sé, me hago la idea que serían un poco agresivos entre Ok. ellos, territoriales. Ujú. Ya. Eh, Gracias. Nada, creo que entonces eso sería todo. Muchas gracias más bien, Rahim, por, no sé, darte un tiempo. O sea, me habías mencionado que también habías estado ocupado y de verdad nosotros nos sentimos bien agradecidos porque no estábamos consiguiendo a nadie que quiera ayudarnos, de verdad. Muchas gracias. No se preocupes, Gracias, no, Rajim. vamos a poder aportar un poquito. Ok, listo, gracias. Hasta luego. Chao, cuídate. Bien. Puya, yo pensé que había reproducido labeos. Ahora Él falta dijo buscar a alguien que lo reproduzca porque ¿Paro ya? Ay, sí, sí, para ver.